acompañan en la hora de la verdad. Y doctor Fernando, dicen en mi tierra que hasta el 30 de enero se vale desear el feliz año, y le deseo un feliz año a usted, a toda su familia, a todos los oyentes de la hora de la verdad, que Dios lo bendiga y le conceda mucha salud para seguir continuando en esta lucha por la defensa de la democracia y la patria, doctor Fernando. Para usted, para los suyos, para todos los antioqueños, un saludo cariñoso, un abrazo fraterno desde aquí, desde la hora de la verdad. Bueno, representante Espinal, según la ministra de Minas, tendremos petróleo hasta el año 2038. Los 7 años que teníamos se duplicaron. Tendremos petróleo hasta el 2038, mientras que llega la transición energética, que no nos han dicho en qué consiste, con qué capitales se hará, qué tipo de transición energética, porque no dejaremos de movilizarnos, no dejaremos de crecer de aquí al 2038, con qué vamos a hacer la transición energética. Pero es verdad que se duplicaron de la noche a la mañana las reservas petroleras de Colombia y de gas. Bueno, doctor Fernando, quiero hoy darle como tres consideraciones. Lo primero es que Colombia genera 236.7 millones de toneladas de dióxido de carbono, que equivalen al 0.5 de las emisiones globales. Nosotros generamos, doctor Fernando, menos emisiones que Brasil, que México, que Argentina y que Venezuela. Y acá es donde la ministra pretende, y ella lo ha manifestado, pues salvar al mundo. Cuando dice y manifiesta que no va a firmar más contratos de exploración y explotación, que en Colombia se debe acabar inmediatamente con la producción, la exploración, explotación, la producción de petróleo, de los combustibles fósiles, para salvar al mundo. Y vuelvo y repito, cuando nosotros solamente a nivel mundial emitimos el 0.5 de gases efecto invernadero, cuando nosotros tenemos, doctor Fernando, una de las matrices energéticas más limpias a nivel mundial, y ella pretende salvar al mundo. Eso es lo primero, y obviamente cuando ella desarrolla pues su tal teoría de crecimiento económico respecto a la transición energética, que la calificó como una transición energética justa. Lo segundo, hago aquí una anotación, doctor Fernando. Nosotros en el mes de diciembre del Congreso de la República teníamos una oportunidad de demostrarle al país que el Congreso de la República era un Congreso responsable, que la ministra de Minas ha engañado a los colombianos, que está jugando con la seguridad energética, con la transición energética del país, con la economía de todos los colombianos, que ha afectado las inversiones extranjeras, el mercado interno, y que está poniendo en riesgo el sector minero energético, que genera 400.000 empleos directos, aproximadamente 600.000 empleos indirectos, un sector que es fundamental porque se representan más del 50% de exportaciones, los dividendos son fundamentales para las finanzas del Estado colombiano, y desde este sector se fondea el sistema general de regalías. Yo lo dije en el mes de noviembre, cuando aprobamos el presupuesto bienal de regalías, y eso le choca mucho a la ministra, doctor Fernando, cuando le digo yo, ministra, a usted le gusta la leche, pero no la vaca. Aprobamos un presupuesto bienal de regalías por 31.3 billones de pesos, y son recursos que provienen del sector minero energético para construir hospitales, puentes, vías, para construir colegios para nuestros niños y jóvenes, para apoyar a programas sociales, ambientales y en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y ella sale con un informe, con el tal informe de la transición energética justa, donde lo que hace doctor Fernando es engañar al país. Primero, porque ella lo que hizo fue combinar las reservas probadas, probables y posibles con los recursos contingentes. Y eso induce a un error a todos los colombianos cuando el presidente Petro dice que nosotros tenemos reservas casi hasta el año 2042. Las reservas probadas es cuando nosotros tenemos una cifra prácticamente de un 90% para extraer los hidrocarburos. En Colombia tenemos reservas probadas por 2.039.000 barriles, que eso nos da aproximadamente, doctor Fernando, 5.4 años de reservas probadas.
de hidrocarburos. Las reservas probables en un 50%, y es en un 50% de probabilidad para extraer los hidrocarburos, que ahí tenemos aproximadamente 782.000 barriles. Y las reservas posibles en un 10%, que están representados en 641.000 barriles de reservas posibles para extraer los hidrocarburos. Ahí hay obviamente unas reservas muy importantes que nos da aproximadamente a Colombia unas reservas aproximadamente hasta de 8 o 9 años de crudo en el país. ¿Qué hace este informe, doctor Fernando? ¿Qué es lo que nos preocupa? Ella lo que hace es que combina, vuelvo y repito, las reservas probadas, probables y posibles con los recursos contingentes, y los recursos contingentes, doctor Fernando, no es más que lo que podría existir, pero para uno determinar si existe o no el hidrocarburo, pues tiene que explorar para llegar a esas reservas probables que nos da tranquilidad y que nos determina a nosotros la autosuficiencia energética en materia de hidrocarburos, y que además nos permite que son recursos comercializables para que salgan al mercado y que están enmarcados obviamente desde la estrategia internacional. Y lo tercero, doctor Fernando, yo creo que hoy estamos ante un fraude liderado por la ministra de Minas. Esto es como una especie de complot, además porque se presume que los funcionarios, 4 funcionarios que salen en el informe, no están de acuerdo con la publicación de ese informe. Esta señora va a salir a las 7 de la mañana a dar una rueda de prensa. Estaremos muy atentos a lo que va a manifestar ante los colombianos. Ojalá renunciara, pero hoy lo que tenemos, doctor Fernando, es una ministra irresponsable que improvisa con falta de rigor técnico y que está incurriendo en un posible o en un presunto fraude en materia energética a todos los colombianos, poniendo en riesgo la transición energética y la economía de todos los colombianos. Representante Espinal, dentro de un tiempo que no sabremos cuánto es, de acuerdo a lo que usted nos dice, 5 años, u 8 años, o 9 años, de acuerdo a la ministra, 15 años. Pero para hacer una transición energética que necesita unas inversiones gigantescas, bien en energía eólica o energía nuclear o energía de alguna condición. La ministra nos ha dicho qué energía es la que vamos a utilizar y qué energía es la que vamos a preparar dentro de esta transición energética, con cuál tecnología, con cuáles recursos, dónde están, de dónde van a provenir. ¿Qué nos dice usted? ¿Qué ha dicho la ministra sobre ese particular que es fundamental? Yo no autorizo exploración de petróleo. De aquí en adelante no. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el Mire, sustituto doctor, de esa así es, doctor energía Fernando. de origen fósil? Así es, doctor Fernando. Lo primero es que ella siempre habla de una transición energética justa, que la verdad yo no he podido entender. La hemos citado al Congreso de la República, derechos de petición, información incompleta, información completamente que induce a un error o a una confusión de lo que pretende ella como ministra de Minas. Y ella determinó que para el mes de mayo o de junio del 2023 iba a entregar un informe técnico, detallado, profundo a todos los colombianos, donde iban a haber además 3 elementos fundamentales dentro de ese estudio: un componente macroeconómico, fiscal y de productividad, cuando ella pretende decir no vamos a firmar más contratos de exploración y explotación y de hidrocarburos, y dentro de esos 3 elementos cómo va a desarrollar ese elemento tan fundamental como es el sector o la industria minero-energética. La transición energética es eso, una transición. Y un punto elemental, doctor Fernando, pongámoslo sobre la mesa. En Colombia existen aproximadamente 18 millones de vehículos. Casi 11 millones de vehículos de estos equivalen a motos, o son motos de todos los colombianos que salen a trabajar todos los días, de los colombianos que trabajan en mensajería, que van a sus industrias, a sus empresas, los campesinos. Establece el estudio del Ministerio de Minas y Energía que aproximadamente que para el año 2050 vamos a tener en Colombia 50 millones de vehículos, y de esos 50 millones de vehículos el 75% todavía van a estar funcionando bajo los combustibles líquidos. O sea, ¿cómo va a ser la estrategia para esta línea
en materia de transición energética. Y ella quiere acabar de la noche a la mañana con los combustibles fósiles, con el petróleo y con el gas, además con el gas que consumimos 11 millones de colombianos, 11 millones de hogares colombianos todos los días, que se representan 37 millones de colombianos. Pero ella no es clara, doctor Fernando. Hoy no hay información clara, no hay información técnica, no hay información veraz para determinar que este próximo año o en los 2 próximos años hay que acabar con el petróleo y con el gas. ¿Qué va a sustituir? Además, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a garantizar la autosuficiencia energética de los 50 millones de colombianos? Y nosotros lo que no podemos permitir es ser un país dependiente. El reflejo de Europa es muy claro, la guerra entre Rusia y Ucrania es muy clara. Y además nosotros hemos insistido, pues díganle a los colombianos si es que usted pretende que nosotros dependamos energéticamente del país vecino Venezuela, que además ellos lo que han hecho es lavarle la cara al dictador Maduro, porque aquí parece que como que la dictadura en Venezuela ya se acabó cuando empezó Gustavo Petro a gobernar en Colombia, y allá todavía hay una dictadura que acaba con los derechos de todos los ciudadanos, que acabó con la libertad, que acabó con la industria. Y realmente, doctor Fernando, para terminar, hoy no hay un estudio serio. Hoy lo que hay es una ministra que engaña a los colombianos, una ministra que está improvisando, una ministra que está echando a los funcionarios técnicos del ministerio, que está acabando con la memoria institucional, y una ministra que improvisa supuestamente para salvar al mundo en un país donde solamente emitimos el 0.5 de gases de efecto invernadero. Aquí lo que hay que pedir es responsabilidad, doctor Fernando, con un sector tan importante que es fundamental para la vida cotidiana de todos los colombianos. Y termino con esto. Si nosotros acabamos con la producción de gas, importamos gas desde Venezuela, la factura del gas de los colombianos va a costar 5 veces más, el bulto de urea va a costar 3 veces más, y además hay elementos fundamentales de la vida cotidiana que nosotros necesitamos y que son derivados del petróleo. Que habrá que ver de dónde va a sacar Venezuela los recursos para esa producción que se necesita no solamente para sus propias necesidades, sino para resolver las necesidades de Colombia, ¿no? Porque Venezuela estuvo importando gas desde Colombia, que no lo ha pagado enteramente. Creo que hay una factura pendiente grande sobre el particular. Bueno, por mucho menos se han caído los ministros en Colombia, representante Espinal. La ministra Irene Vélez se caerá después de mentir tanto y de venderle al mundo colombiano tantas ensoñaciones, como diría alguien muy dramáticamente en España. Doctor Fernando, yo creo que si la ministra tiene un milímetro de sensatez, debería renunciar. Esa rueda de prensa a las 7 de la mañana debería de ser para anunciar a los colombianos que se aleja y que se separa de su cargo como ministra de Minas y Energía. O si el señor presidente tendría también sensatez, debería solicitarle la renuncia. Es que han sido muchas las salidas en falso, y muy bien lo dice usted. Por menos se han caído ministros, incluso presidentes de la República, con 2 temas fundamentales para los ciudadanos, como el costo de la energía y el costo del combustible, o lo que ellos pretenden, la no firma de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Ella está jugando con el futuro energético, con la transición energética, con la economía de los colombianos. Y yo he insistido, doctor Fernando, la agenda global de cambio climático era una antes del 2020, antes de la pandemia, en materia de transición energética. La agenda global de cambio climático después de la pandemia, con lo que estamos viviendo frente a la guerra Rusia y Ucrania, es una agenda global en materia de cambio climático, de transición energética, que se tiene que replantear. No podemos permitir ser un país dependiente, no podemos volver a quemar leña para subsistir como lo está haciendo Alemania. Aquí en Colombia, 1.800.000 colombianos viven porque tienen que quemar leña, y no podemos permitir que aumenten los colombianos que quemen leña para poder subsistir. Pero si esta es la política de la transición energética justa del presidente Petro y de la ministra Irene, de acabar con el sector, de debilitar la economía, de ponernos en un limbo donde realmente no vamos a saber cómo vamos a subsistir, de debilitar la autosuficiencia energética, pues realmente estamos muy graves. Creo que la ministra debería renunciar,
Desafortunado en diciembre que el Congreso de la República no apoyó la moción de censura y desafortunado el gobierno del presidente Gustavo Petro, que lo que quiere es acabar con la estabilidad económica, con el orden jurídico y poner en riesgo la democracia, la justicia y la libertad de todos los colombianos. Ese es el entorno, doctor Fernando. Y bueno, aquí tenemos que seguir luchando y batallando en contra de este macabro gobierno que eligieron algunos colombianos. No cabe duda ninguna, tenemos que seguir en la batalla, no podemos entregar el país y no podemos ser dependientes, hágame el favor, dependientes de Venezuela, uno dependiendo de Nicolás Maduro y de su banda de asesinos y de matones, por lo que hay millones de venezolanos que están refugiados en Colombia. Habrá que recordarlo también. Representante Juan Espinal, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchas gracias a usted, a la hora de la verdad, y muchas gracias por acompañarnos en esta lucha. Usted es faro orientador en la lucha por la democracia, la libertad y por la defensa de nuestra patria, doctor Fernando. Un abrazo fraterno y muchas gracias a todos los oyentes y a la mesa de trabajo, y un saludo muy especial también al doctor Demar y un feliz año para él y para todo su equipo de trabajo.